recursos literarios, es decir, narrador, personajes, tópicos literarios, características del lenguaje, figuras literarias, es la construcción del sentido de la obra misma, ¿cierto? Y parte de este objetivo, ¿cierto? Y la segunda parte es las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y el arte. En la clase anterior estuvimos trabajando el concepto de doppelganger y dijimos que era esta especie de ente, ¿cierto?, de persona que es igual a nosotros y que viene a representar aquello que nosotros no queremos dejar que salga a la luz. En algunas culturas también tiene esta acepción de negatividad y que viene a encarnar todo aquello que es oscuro, la parte negativa, la parte malvada, ¿cierto?, de nuestro yo. Además, ¿cierto?, analizamos un texto en relación a lo que era el localizar e identificar las palabras y frases claves y el significado cierto que tenían estas palabras y estas frases, si era un significado denotativo o connotativo. Analizar también cómo esa elección de palabras específicas, ¿cierto?, da forma al significado y al tono del texto. También analizamos cómo las opciones de un autor sobre cómo estructurar el texto ordenan los eventos dentro de él y manipulan el tiempo, creando un efecto como el misterio, la tensión o la sorpresa. Además, ¿cierto? Analizamos el punto de vista particular o la experiencia cultural reflejadas en la obra literaria y hemos integrado los conocimientos e ideas, nuestros conocimientos previos y nuestras ideas, ¿cierto?, con la lectura que hemos realizado y hemos armado un todo para presentarlo. Esta fue la actividad de la clase anterior, de la semana 16. Esta semana, la número 17, nosotros vamos a trabajar dentro de la misma área, ¿cierto?, de lo que es la interpretación literaria y los recursos que emplea el escritor, en este caso, para dejar de manifiesto algún efecto o algún sentido dentro de su obra. Esta semana vamos a trabajar con Julio Cortázar. Y quizás ustedes se preguntan quién es Julio Cortázar. Este escritor, ¿cierto?, argentino, fue una de las grandes figuras del boom latinoamericano, de la literatura hispanoamericana en general. Un fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Es cierto, un escritor cautivador dentro de lo que es la narrativa fantástica. Los relatos breves aportaron, ¿cierto?, ciertas alegorías de la metafísica para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano. Su literatura no es fácil de comprender, muchas veces, ¿cierto?, utiliza ciertos elementos, ciertas figuras, ciertas metáforas dentro de sus obras literarias que tergiversan un poco la realidad, tergiversan los patrones, las creencias de lo que es la literatura tradicional que encontramos dentro de cualquier escritor. Julio Cortázar y al igual que Borges, ¿cierto?, son dos maestros de la narrativa que buscan difuminar de cierta forma el margen de la realidad y la fantasía dentro de la literatura. Y de este autor, ¿cierto?, vamos a leer la historia La noche boca arriba. Tenemos dos imágenes en esta diapositiva. ¿Cómo creen ustedes, antes de leer la historia, que se relacionan estas dos imágenes con la historia que vamos a leer? Tenemos aquí, ¿cierto?, a aztecas realizando un sacrificio. Tenemos aquí, ¿cierto?, una piedra del altar, tenemos a un hombre que está siendo sacrificado y acá tenemos a un hombre en una motocicleta. ¿Qué tendrán que ver estas dos imágenes? ¿Cómo se relacionarán? Les voy a enviar el PowerPoint y aquí está el link del archivo para que ustedes lean la historia. No la vamos a leer esta vez porque es un poco más extensa y necesito que ustedes la vayan leyendo de forma individual. ¿Para qué? Porque lo primero que van a hacer es tomar notas de todos los sucesos que se presentan en el texto, pero estas notas las van a tomar por párrafo, al costado. Si los párrafos son muy breves, que tienen 1, 2, 5 líneas, tomen dos párrafos completos y le hacen, ¿cierto?, una llave y hacen el resumen de ambos párrafos.
Luego que ustedes tengan el resumen por párrafos, leen, ¿cierto?, los resúmenes que han hecho y dibujan 5 imágenes en donde relaten la historia que han leído. No necesitan emplear diálogos. Solo mediante las imágenes ustedes van a tener que contar, ¿cierto?, la historia de La noche boca arriba. Es la proyección, es la representación mental en el fondo de la lectura que ustedes han realizado. Una vez que tienen listo el resumen por párrafo, que tienen listas las 5 imágenes en donde cuentan la historia, responden estas interrogantes. ¿Qué ocurrió en la historia? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y quién o quiénes están implicados? Una vez que tienen lista la primera parte, pasamos a la segunda. En esta segunda parte deben explicar cómo se logra evidenciar el concepto de doppelganger en este texto y, ¿cierto?, apoyar esta respuesta con ciertas marcas textuales. ¿Qué elementos, cierto?, que están dentro del texto permiten decir que existe un doppelganger y de quién es, ¿cierto?, este ente, este otro yo. La segunda pregunta es identificar los recursos literarios empleados, tales como el tipo narrador, los personajes que participan dentro de la historia, qué tópicos literarios han sido empleados. Recuerden que está el Carpe Diem, el Beatus Sile, el Coge Virgen las Rosas, el Memento Mori, recuerda que vas a morir, el Vita Flumen, la vida fluye, ¿cierto? La vida como un río. Las características del lenguaje. ¿El lenguaje empleado es objetivo o es subjetivo? Si es subjetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el carácter connotativo que tiene este lenguaje? Un término, un concepto, ¿cuál es el trasfondo, ¿cierto?, de por qué fue empleado, qué simbolismos están presentes dentro de esta obra, y las figuras literarias. Especifican el tipo de lenguaje empleado y su funcionalidad para el sentido del texto. ¿Por qué, cierto, es importante que se haya empleado ese lenguaje y no otro? El mismo trabajo que hicimos con el texto anterior. Explican, cierto, el concepto de intertextualidad presente en el texto y qué interpretación ustedes le dan a este cuento. ¿Qué es la transtextualidad? Aquí ustedes en el punto 4 tienen que explicar, cierto, el concepto de intertextualidad, cómo está presente en el cuento de La noche boca arriba. Pero la intertextualidad pertenece a la transtextualidad. Y vamos a aclarar estos conceptos para que no queden en el aire. Y en el fondo ustedes logren comprender, ¿cierto?, a cabalidad la actividad que deben realizar. La transtextualidad de un texto es en el fondo la trascendencia textual del texto, es decir, de lo que estamos leyendo. Es lo que va más allá del texto, aquello que al leer se va asociando, porque los textos trascienden a la historia, la literatura, la política, el arte y la ciencia. Y encontramos, ¿cierto?, dentro de esta trascendencia, dentro de los niveles de transtextualidad, dentro de estos niveles de trascendencia textual, varios subniveles. Tenemos, por ejemplo, la intertextualidad, también llamado intertexto o lectoescritura intertextual. Es la posibilidad de relacionar un texto con otro u otros, manteniendo relaciones entre sí. En la relación de copresencia entre dos o más textos. Eso es la intertextualidad, la copresencia, la relación, ¿cierto?, de copresencia entre dos o más textos. La intertextualidad se presenta por la presencia de un texto en el interior de otro. Por ejemplo, solo sé que nada sé es un filosofema, ¿cierto?, de Sócrates. Pienso, luego existo es un filosofema de Descartes. La muerte nos salva de lo que la vida nos mata. Es un grafiti popular en donde hace alusión, ¿cierto?, a los dos dichos, a los dos filosofemas de Sócrates y de Descartes. Solo sé que nada sé y pienso, luego existo. Están dentro, ¿cierto?, de la muerte nos salva de lo que la vida nos mata. Luego tenemos la intratextualidad, es la relación, ¿cierto?, de un texto con otro,
pero del mismo autor. La intertextualidad no necesariamente debe ser del mismo autor. La extratextualidad es la relación de un texto con otro escrito, ¿cierto? Pero que no es del mismo autor. Aquí se marca, ¿cierto?, la diferencia en el fondo de si pertenecen al mismo autor o no. La interdiscursividad, según Sagre, o intermedialidad, según Heinrich Splett, es la relación semiológica, es decir, la relación de signos entre un texto literario y otras artes no literarias, por ejemplo, pintura, música, cine y canciones. La metatextualidad es la relación, ¿cierto?, de crítica, de comentario entre un texto y otro. La paratextualidad es la relación que se da entre un texto y el subtítulo, el prefacio, el prólogo, epígrafe, ilustraciones, advertencias, dedicatorias, índices, nombre del autor, notas al lector y todos ciertos estos elementos que nos ayudan a estructurar un texto. La architextualidad es la pertenencia a una clase de texto poético o no poético, así como también estéticos o científicos. Es una especie de relación muda y que el lector puede relacionar con cualquier clase de género literario y hasta científico. Es decir, cierto, la relación genérica o de género literario y va a emparejar en el fondo los textos de acuerdo a el tipo de texto, subgénero y la clase. La hipertextualidad es la relación que une un texto B, que es posterior, un texto posterior se llama hipertexto, y un texto anterior, que es un hipotexto. Y finalmente, ¿cierto?, la hipotextualidad, que es inversa, es decir, que un hipotexto contiene un hipertexto. En el caso anterior, el hipertexto contenía el hipotexto, pero en el caso de la hipotextualidad, el hipotexto contiene el hipertexto. Se enredó, pero se entiende. La hipotextualidad es lo contrario de la hipertextualidad. Y finalmente, el desafío de la semana. Antes de pasar al desafío, reforcemos, ¿cierto?, qué es lo que deben centrarse. Dentro de toda esta diapositiva necesitamos mantener, ¿cierto?, el concepto de intertextualidad, que es cómo un texto, en este caso, La noche boca arriba, contiene alusiones a otro texto a lo mejor o a otra historia que ustedes hayan escuchado, parte a lo mejor de algún suceso histórico. ¿Qué relación hay? ¿A qué se hace alusión? Y ustedes, cierto, en el punto 4 explican este concepto de intertextualidad presente en el texto. Ahora sí pasamos a lo que es el desafío de la semana. Aquí hay una serie de letras, las cuales debemos recordar. Y una vez que las recordemos, ¿cierto?, que las veamos, memoricemos, las vamos a sacar y ustedes van a tener que repetirlas en el mismo orden en el que están. Recuerden que nosotros tenemos clase de lenguaje los días lunes, hoy, ¿cierto?, de 10:05 a 10:35, para que estén atentos y no se pierdan la clase. Cualquier duda la vamos aclarando en nuestro horario de clase vía Skype.